안녕하십니까. ¿Cómo están, señores? 오늘 말씀 앞에 다시 Hoy 서 주셔서 también 감사합니다. estamos agradecidos porque podemos estar ante 오늘 la 히브리 palabra. 10장 1절인 말씀을 Hebreos capítulo 10, 1 vamos a compartir. 1절부터 Desde el 10절까지. versículo 1 al 10 vamos a leer. 히브리 10장 찾으셨으면 1절부터 제가 읽겠습니다. Nosotros vamos a empezar a leer desde el 1, 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 porque la ley, 그마다 teniendo la 너희 sombra de los 같은 bienes 세상 venideros, 나오는 자들은 no la imagen 언제든지 misma de 온전히 las 할수 cosas, 없느니라. nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 그렇지 아니하면 숨기는 자들이 De 단번에 otra manera, 정결케 되어 다 죄를 cesarían 깨달은 de 일이 ofrecerse, pues los que 어찌 tributan 더는 일을 그치지 este culto, 아니하였으리요. limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 그러나 이 제사들은 해마다 죄를 Pero en 생각하게 하는 estos 것이 있나니 sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, 이는 황소와 염소의 피가 너희 porque 죄를 la 없애하지 sangre de los 못하리라. toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 그러므로 세상이 마실 때 가라사대 하나님이 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 Por 나를 lo 위하여 cual, 한 몸을 entrando en el mundo, 대리하시고 dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 전체로 범죄가 속죄 Holocausto y 기뻐하지 expiaciones por el 아니하시나니 pecado no te agradaron. 이에 내가 말하기를 Entonces 하나님의 dije, 보시옵소서 he aquí 두루마리 que 속에 vengo, 나를 Dios, 가리켜 para 혀가 hacer tu 함락하고 voluntad, 하나님의 como 뜻을 en el 행하라고 rollo del libro 말하시라. está escrito de mí. 위에 말씀하시기를 제사와 예물과 전체로 범죄가 속죄 원치도 Diciendo 아니하시고 primero, 아니하고 기뻐하지도 sacrificio 아니하신다 y 하셨고 ofrenda y 이는 다 holocaustos y 율법을 따라 expiaciones por 드리는 el 것이라. pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. 그 위에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 Y diciendo 첫 luego, he aquí que 것을 vengo, oh 폐하시면 Dios, 둘째 것을 para hacer 세우려 tu 하시니 voluntad, quitar lo primero para establecer esto último. 이 뜻을 쫓아 예수된 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hasta aquí hemos 우리가 leído. 믿는 예수님을 믿는 이 Jesucristo a quien creemos. 신앙은 Esta vida de fe 처음 아브라함 시대 하나님 en el 시대부터 periodo de Abraham 시작해서 hasta el 예수를 periodo 통해서 오늘 이 시대에 desde Dios 10년의 hasta 역사를 Jesucristo ha continuado una historia de miles de años. 근데 이 수천 년 세월이 Pero 흘러가면서 durante el periodo de 하나님 믿는 이 miles de 신앙이 años, 삐뚤기로 esta vida 갔다가 de fe 삐뚤어지고 삐뚤기로 hacia 갔다가 Dios 삐뚤어지고 se 이런 게 desvía 거듭했습니다. y viene al camino correcto, se desvía, viene al camino correcto y varias ocasiones así se repite. 이제 그런데 기독교의 지도자들이 Pero los líderes 자기 cristianos 성도들을 잘 신앙을 이끌어야 하는데 deberían guiar bien a los miembros de su 우리가 iglesia, 인간적인 관념을 가지고 있으면 pero cuando 열심히 tenemos el 노력하고 concepto humano, 수고하고 empeñarse, 봉사하고 trabajar, 이기적인 prestar 면으로 servicios 강하게 fuertemente, uno se inclina hacia lo que es la obra. 에베소 너희가 에베소 En 2장 Efesios 8절에 너희가 2, 그 8 은혜를 dice, 믿음으로 말고 porque por gracia sois salvos 이것이 por 나에게서 medio 난 de 것이 la 하나님의 fe, 선물이라. y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 자, 9절에 뭐라 하냐면 En el 9 que dice, 행위에서 난 것이 아니니라고 말. no por obras. 근데 모든 기독교 지도자들이 Todos los 행위를 líderes 빼면 cristianos, cuando sacan la obra, ya no tienen nada de lo que puedan hacer, 그래서 행위로 por lo cual mediante 계속 la obra 나아가고 있어요. continuamente es guiado. 하나님은 행위에서 난 것이 아니니. Aquí dice en la Biblia no por obra, 성실해야 하고 pero uno tiene que ser fiel, dicen, 예배드려야 하고 tiene que ser bueno, 기도해야 tiene que 하고 tener culto, 성경 tiene que 읽어야 하고 orar, tiene que leer la 전도해야 Biblia, 하고 tiene que 충성해야 하고 evangelizar, tiene que 봉사해야 ser 하고. fiel, tiene que prestar servicios. Todos se refieren a la obra. 근데 행위에서 난 것이 아니니 Dice que 이해가 no 안 es 가지요. por obra, no podemos entender 행위가 없이 어떻게 cómo 신앙이 sin obra 돼? podrá llevar la vida de fe. 말도 안 되는 이야기입니다. Es algo que no tiene sentido. 문제는 Pero 성경은 la 그렇게 cuestión, la Biblia dice 행위에서 así, 난 것이 아니니. no por obras. 저는
제가 한 번은 베트남에 갔을 때 Yo cuando fui a Vietnam, 유명한 목사님 한 분이 계셨어요. había un pastor bien famoso. 예수님이 14년 동안 감옥에 Durante 14 años estuvo en la 제가 cárcel 베트남 por 그분 creer 저를 Jesús. 찾아왔습니다. Él me buscó a mí 제가 이야기를 했습니다. y habló conmigo. 죄 사함을 받았느냐? ¿Obtuvo el perdón del pecado? Me dijo que 그분이 sí. 말해요. 하늘날 갈 수 있느냐고. ¿Y puede ir al cielo? 갈수 있다고 이래요. Me dijo que sí. 어떻게? ¿Cómo? 목사님 생각은 제가 Pastor, 14년 imagínese, 동안 durante 감옥에 14 años estuve en la cárcel. 제가 무슨 이야기했어요? Yo me reí. 14년 동안 Durante 감옥에 14 años 있는 estuvo en la cárcel. Eso es obra. Obra. 성경은 행위에서 난 것이 아니라는 La 이야기. Biblia dice, no por obras. ¿Usted nunca ha oído eso? 목사님 감옥에 가본 적 있습니까? Pastor, ¿alguna vez usted fue a la cárcel? 교도소를 수없이 많이 갔죠. En miles de ocasiones he ido a la cárcel para realizar estudios 제가 bíblicos 대전에서 en Daejeon, 그리고 저 수원 como también 교도소에서 en la cárcel de Suwon. 오랫동안 Largo 교도소 tiempo 재수자들을 가르쳤습니다. yo iba enseñando a los privados de libertad. 말을 했어요. ¿Qué 내가 me 감옥에 dijo? 내가 혼자만 간 줄 아십니까? Pastor, ¿cree que fui el único que fui a la cárcel? 아이들은 Mi 과일 esposa, 껍질 mi 주워 hijo, 얼마나 비참하고 ellos 과일을 debían 받는지 de 아십니까? recoger cáscaras de fruta para comer. Ellos eran humillados. 그런데 Pero 성경은 말하기를 la Biblia dice, 행위에서 난 것은 아니야. no por obras. 자, 참 많은 기독교 지도 이걸 이해를 Muchos 못합니다. líderes cristianos no pueden lograr entender 행위에서 esto. 난 것이 아니라고 하지만 Aunque dicen que no es por obra, 행위가 나타나야 Pero 올바른 신앙인 줄로 생각합니다. piensan que la obra debe manifestarse para que sea una vida de fe correcta. Debe orar, debe leer la Biblia, debe pagar los diezmos, debe de cumplir con los domingos y prestar servicios. 이런 것이 필요한데 왜 하나님은 행위에서 난 것이 아니라고 말하죠? Esto es algo necesario, pero ¿por qué Dios dice que no por obras? 그런 문제가 잘 안 풀리니까. Y realmente esa pregunta no se resuelve. La mayoría de la iglesia cree que tener buena obra es llevar a una buena vida de fe. 한 번은 어떤 목사님 이야기를 하다가 Un pastor un día estaba diciendo, 강도 만난 자에 관한 얘기. habló acerca del hombre que se encontró con los ladrones que aparece en San Lucas 10. 성경학자들이라는 사람들이 Muchos estudiosos de la Biblia han cambiado la Biblia. 어떤 사람이 예루살렘 여리고네를 강도를 만나면 Un hombre ahora 강도들이 va 옷을 벗기고 때려 de 그만 Jerusalén a 죽은 Jericó 것을 버리고 갔더라. y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole, se fueron, dejándole medio 강도 muerto. 만난 자의 위치였습니다. Esto era la posición del hombre que se encontró con los ladrones. Y dice que allí un sacerdote lo vio y viéndole pasó de largo. También un levita lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano lo vio, fue movido a misericordia, se acercó y aparece así. 이야기는 아주 단순한 얘기로 Es bien simple. Esta historia es la historia de la salvación. 강도를 만나 죽어가는 그 사람이 어떻게 Este hombre que se encontró con los ladrones, ¿cómo recibe la salvación? Acerca de ello habla. 그 예수님 말씀. 이 El 세상 Señor Jesús dice, 누가 강도 만져 이웃이든 entre los tres, ¿quién es el prójimo del que se encontró con los ladrones? El que usó misericordia. Ve y haz tú lo mismo. 그러니까 이제 우리가 Entonces, 마치 선한 como si 사마리아인을 fuera 해야 que 하는 nosotros 걸로 somos el buen samaritano y que debemos hacer. Así 그 piensan, 관점과 성경 보는 teniendo ese 자체가 concepto, 다르기 때문에. ya que el ángulo de cómo ven la Biblia en sí es distinto. No pueden menos que entender de manera incorrecta la Biblia. 구원받은 사람들 강도 Aquí, el que ha recibido la salvación es el hombre que se encontró con los ladrones. Estaba ya casi muriendo y cuando entra el sol vendrían los lobos y le desgarrarían y quedaría solamente huesos. 자기 스스로 자기를 De por sí, 구원하시 구원이 필요한 no puede salvarse, sea quien fuera, necesita que alguien le 그럼 여기 salve. 선한 사마리아는 누굽니까? ¿Quién es el buen samaritano entonces, señores? Se refiere a Jesucristo. Se refiere a 우리를 Jesucristo 멸망에서 구원해 주시니까. porque nos rescata de la destrucción. 근데 이제 Eso es lo que quiere decir. Pero los que insisten en la obra piensan que somos nosotros.
자, 이야기하면 이해가 안 가는 얘기가 뭐냐면은 Realmente no pueden llegar a entender cuando le hablamos. 여행하다가 강도 만난 자를 봅니다. Ahora, mientras 사람 que 강도 viaja, se 만났네. encuentra con el hombre que se 이 encontró con 사람 강도 ladrones. 만났으면 Mira, se encontró con ladrones y este hombre se encontró con ladrones. Por aquí hay 그 강도 ladrón. 나도 이렇게 할 Ese 거예요. ladrón también 내가 내가 me 죽게 va 도망가기에 a 바빠요. atacar así y uno está muy ocupado para escapar. 구원할 수 있으면 Si puede salvarlo, 자기 생각을 버려야지. debería dejar su pensamiento, debería dejar su vida para que pueda hacer eso. 구원하신 그 사마리아인은 El samaritano que salvó 아니라 예수님을 no somos nosotros, se refiere a Jesucristo. 그 예수님이 죽어가는 사람을 살려 El Señor Jesús salva al hombre que se encontró con ladrones, al que va muriendo. 우리를 예수님 위치에 갖다 놓습니다. Y la gente pone su posición en la posición de Jesús. 얘기해 봅시다. Seamos sinceros. 강도 만난 사람이 있어요. Aquí está un hombre que se encontró con ladrones. 얼마나 금방 강도 만난 표가 나요. Al momento se encontró con ladrones, no hace poco, no hace mucho, está muriendo. Por aquí, el asaltante que mató a él estará esperando a otro visitante. 이 사람을 건져주는 자기 생명에 이런 위험이 오는데 자기 Si bien 생명을 esta 걸어야 amenaza realmente en su vida, 자기 debería 생명을 dar su vida, 버리고 이 사람을 dejando 구원할 su 수 있는 vida. 예수님이지. El que 우리가 puede salvar a él es Jesucristo, no somos nosotros. 내가 알기로 Yo tengo 여기 오신 여러분 entendido que entre ustedes, los que están aquí, si están en esta posición, 도망가기 바빴어. estarán ocupados para escapar. 정말 그 강도만 구원할 수 있는 사람 한 손 들어보세요. Alce la mano el que puede salvar al hombre que se encontró con ladrones. 한 명도 없어요. No habrá ni siquiera uno. 함께 다 타락했네. Dios mío, las personas de Canaán se han corrompido. 우린 구원자가 Sí. 아닙니다. No somos el Salvador, somos los que reciben la 구원이 salvación. 필요한 사람이지. Necesitamos de la 남을 salvación. 구원할 수 있는 No 존재가 somos 아닙니다. capaces de salvar a otros. 우리 자신도 구원하지 못한다면 Tampoco 어떻게 podemos 남을 salvar a 구원합니까? nuestro ser. ¿Cómo seremos capaces de salvar a otros? 구원자는 예수님. El Salvador se refiere a 이야기 Jesucristo. 너무너무 재밌는데 Es bien interesante esto. 사마리아인은 Un samaritano, 여행하는 중 거기에 ahora en medio del viaje, 불쌍히 여기서 ahora tuvo misericordia de él. 여행하는 거기 이르렀습니다. Un samaritano estaba viajando y cerca de ese hombre llegó y fue movido a misericordia, acercándose, 기름을 붓고 echándole aceite y vino, le 기름과 포도주는 echó aceite y vino. Aceite y vino, ¿a qué se refiere? 우리가 보통 Nosotros comúnmente, 상처가 나면 cuando tenemos alguna herida, 그게 딴 세균이 para que no entre otros gérmenes, se le pone alcohol. 예, 포도주에 En el vino 포도는 알코올입니다. tiene un alto 그래서 porcentaje de 이제 alcohol. 소독할 때 보통 Y cuando uno 여행하다가 es desinfectado, 상처가 나면은 en medio del viaje, cuando tiene alguna 제일 herida, 좋은 게 포도주. lo mejor 포도주 es el 알코올이고 vino, 다른 porque el 이 alcohol del 우리 vino, 알코올은 좀 다르지만은 aunque es un poco distinto al alcohol que usamos en el hospital, 막아 puede impedir ahora matar a los gérmenes y le pone el aceite y le va desinfectando. Comúnmente cuando alguien tiene quemadura, le pone la vaselina y ya que la piel se hiere para que no pueda entrar ningún germen. El aceite y el vino, ¿a qué se refiere? Vaselina y alcohol. Las personas que tienen herida, poniéndole al comienzo con alcohol, le desinfecta. Y el vino, ya que alcohol le desinfecta. Las personas que viajaban antes, a menudo le ocurría esto. Se ponían el vino en la herida para que no pueda entrar otros microorganismos y le ponían el vino. Y luego el aceite. Se refiere a nuestra salvación. Aquí debería poner primero el alcohol y después el aceite, pero aquí ponen primero el aceite y después el vino. Aquí cambia el orden porque aceite es el Espíritu Santo. El vino es gozo. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, revivió nuestra vida, tenemos gozo. A eso se refiere. Aquí dice que
Vino cerca de él un samaritano, viéndole, fue movido a misericordia, acercándose, echando el aceite y vino, le vendó y le puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, y sacó 2 denarios al día siguiente, y cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hizo 10 cosas y salva a un hombre. Allí, ¿hay algo que ha hecho el hombre que recibió la salvación? Absolutamente nada. Entre las 10 cosas, todo ha sido hecho por el samaritano. Señores, nosotros hoy en día nos enfocamos a la obra, y ya que la religión se ha enfocado a la obra, la salvación verdadera y una pizca de obra debemos poner. Únicamente por Jesucristo se logra. Eso es el Evangelio verdadero. Hoy en día, ahora se alejan de la esencia del cristianismo y ahora se enfocan a la religión y ya se han apartado demasiado de Dios. Solamente queda formalidad de religión dentro de la iglesia. Casi no podemos ver la obra de Dios, la obra de Jesús, por lo cual, como una religión cristiana, así se marcha. Aparentemente parecen buenos, deben ser buenos, deben poner empeño, deben esforzarse. Y la gente lleva ese tipo de vida de fe. Pero leyendo la Biblia, aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Así dice. Yo he leído el texto de un pastor muy famoso. Era el libro de Romanos. Explicaba Romanos. Él iba escribiendo, y la palabra en donde dice, siendo justificados, él salta esa parte. La parte más importante de Romano es que hemos sido justificados, pero él saltaba la parte en donde decía que éramos justificados. El que escribió esa interpretación confía de que él es pecador. Somos pecadores, ¿cómo podremos ser justos? Simplemente nos llamó por llamar justos. Nos llamó por llamar. Significa que nosotros fuimos llamados, aunque no somos justos. Pero Dios nos dice que somos justos y que somos justificados por ello. Y no puede llegar a entender cómo puede ser justo si todos los días comete pecado. Está bien apartado de la vida de fe que habla el Señor Jesucristo. Y dice que tiene que arrepentirse, hacer lo bueno. Un pastor que falleció había dicho, dice que él soñó, que dice que él estaba en el infierno. Él se confesó y dice que fue al cielo. Bien simpático lo que dice. Si alguien ve realmente, Padre, cuando había dicho Lázaro, que le pase una gota de agua mediante su dedo, no puedo ni ir ni venir. Si uno se confiesa en el infierno y así puede ir al cielo, ¿cómo? ¿Quién va a dejar de confesarse en ese lugar tan caliente? Todos irían al cielo. No hay necesidad de creer. Nos arrepentiremos en el infierno y ya. Líderes cristianos famosos de Corea hablan de tal manera. ¿Qué quiere decir eso? Algo que no existe ni en la Biblia. Si uno va al infierno, ya no puede subir más. Antes de ir, debe ser santificado por Jesús. La religión que se dirige a la formalidad y la vida de fe es completamente distinto. Cuando vemos a una persona religiosa, cuando vemos
Cuando ellos ven a la persona que llevan correctamente la vida de fe, pareciera que son secta. 바울이 이단 개수였고 Pablo era líder de los sectas, Pedro, 예수님 전부 이단 Jesús, 취급을 받았어요. todos eran considerados sectas. 너무 정말 En 희한한 realidad, 동네죠. qué raro, ¿verdad? 오늘 많은 분들이 Hoy en día tanta gente no logra entender. 내가 Yo 죄를 매일 짓는데 todos los días cometo 내가 pecado 의롭게 된다. y yo, el que 의인이 sea 된다. justo, justificado, 이해가 안 가. no llegan a entender eso. 저는 히브리서를 읽으면 너무너무 Yo leyendo el libro de Hebreo estoy tan agradecido. 오늘은 히브리 그 10장 이야기가 Hebreos capítulo 10 está ordenado, pero de manera tan maravillosa. 10장 1절이 뭐라고 말하는 En Hebreos 10.1, como dice, 장차오는 좋은 일의 porque la 그림자. ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. 자, 율법이 La 실제가 ley 아니고 no viene a ser la imagen misma, 장차오는 좋은 일의 그림자라는. sino que es una sombra de los bienes venideros. Sombra. 자, 우리가 뭐 Nosotros, 제일은 내 앞에 다는 신을 los 10 mandamientos, no tendrás otros dioses ante mí, no te harás de ídolos, no hablarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, santificarás el día de reposo, honrarás a tu padre, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no hurtarás y no tendrás falso testimonio, no codiciarás. 법이 있습니다. Tenemos aquellas leyes, 자, 근데 율법은 pero la ley 장차 오는 좋은 일의 그림자. es sombra de los bienes venideros. 유명한 성경학자는 하나같이 이야기하기를 Los estudiosos de la Biblia que son famosos leen el Antiguo Testamento. 구약성 읽으면 구약에서 Cuando 뭐라고 leen el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice? 장차 오실 예수님에 대한 그림자라고 유명한 Es la sombra de los bienes venideros, que es Jesucristo, dice. 그러면 여러분 오늘날 Entonces, hoy en día, 최근에 누가 저한테 편지를 hace poco, una persona imprimió una carta y fotocopió y me envió. 그 진짜 안식일은 Verdaderamente, 토요일 안식일, él 주일날 예배는 잘못됐다. Él decía que el día de reposo es sábado, está incorrecto que tenga culto el domingo, me dijo. 그러니까 정말 성경. Verdaderamente es una persona que no conoce la Biblia. 그러니까 안식일을 정확하게 지키라. Usted debe cumplir con el día de reposo. 토요일이 안식 그날을 지키라는 Es el día de reposo sábado, debe cumplir eso, me dijo él. 성경에 En la Biblia, Pablo dice, 사도행 20장에 나오죠. en Hechos 20 aparece, 안식 후 첫날 우리가 el primer día después del día de reposo, nos reunimos para compartir el pan. 안식 후 첫날 그들 예배드렸어요. El primer día después del día de reposo tuvieron 왜 culto. 안식일날 예배 안식 후 ¿Por 첫날? qué no fue en el día de reposo? ¿Por qué fue el primer día después del día de reposo? Eso es el 안식일은 día domingo. 안식일이야. El día de reposo es día de reposo. 그런 걸 전혀 몰라요. No conoce para 우리가 nada 주일 eso. 예배드린다고 또 Y el que 틀렸다고 tengamos culto 안식일 domingo dice que 예배드린다고. está bien equivocado y que tenemos que tener culto en el día de reposo, 그 dicen. 안식일이 뭔데요? ¿Qué es el día de reposo? 우리가 아는데 6일 동안 힘써 내 모든 일을 Que 하고 después de trabajar durante 6 días, 하는 여호와의 안식일이니 ahora el séptimo día, el día de reposo de Dios, no hará absolutamente nada. Tu esclavo, tu esclava, tu forastero, sea quien fuera, que nadie trabaje. Porque al sexto día Dios hizo todos los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. Así aparece acerca del día de reposo. Eso es sombra. Es simplemente sombra. En Hebreos 10.1 explica, porque la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas. Los 66 libros de la Biblia, detalladamente me puse a leer. Todo está conectado, está conectado. Verdaderamente, cuando esto se conecta, podemos llegar a entender. Todos los 66 libros están conectados. Pero cuando uno conoce solamente una parte de la Biblia,
Aquí dice, cumplirás con el día de reposo, santificarás el día de reposo durante los 6 días, trabajando. El séptimo día no hará absolutamente nada. Tu esclavo, esclava, tu forastero que no trabaje. Y cuando es el día de reposo, absolutamente ningún trabajo, el que no haga nada, eso es cumplir con el día de reposo. Yo he leído un texto de una persona que era miembro de la iglesia adventista. Decía, día de reposo, calificación insuficiente. Estaba la madre y el hijo. Ellos eran muy pobres. La madre vendiendo brote de soja en ese entonces, ya que era caro, la matrícula de la universidad casi no podía uno estudiar, pero realmente ella, trabajando así, hizo para que su hijo se gradúe. Fue sábado el último examen de graduación. Día de reposo es. Este hijo, el día sábado tengo que tomar mi examen, ¿sí o no? Y la madre bien sabe eso, pero la madre no le dice nada. Quiere que él tome el examen y que tenga buen puntaje y que vaya a conseguir un buen trabajo. Pero era día de reposo, entonces él no tomó el examen. Por eso dice, día de reposo, calificación insuficiente. Él escribió ese libro. Pero por Dios, cumplí el día de reposo, por lo cual no tomé el examen, me perjudiqué, pero yo hice muy bien por ello. Y con ese sentido, él le iba escribiendo su libro. Verdaderamente, no conoce muy bien él el sentido verdadero del día de reposo. ¿Qué es? El día de reposo. Viernes por la noche, la gente va con su carga, caminando. Y el viernes por la noche, ahora el sol se cuelga en la montaña. Y cuando esto ahora entra, hoy en día, desde las 0 horas empieza el día, en el momento que la Biblia se refiere. Ahora, cuando entra el sol, viene a ser el primer día. Por eso era de noche y viene de día. En el día de reposo, cuando entra el sol, es día de reposo. Toda carga se descarga. Señores, ¿quién es el Señor del día de reposo? Jesucristo. Cuando viene delante Jesucristo, toda carga del pecado se despoja. Se refiere a ello. ¿Por qué? El Señor Jesucristo siendo crucificado perdonó nuestro pecado. Y Jesucristo, por Él nos despojamos del pecado. Eso es el reposo verdadero. Señores, cuando veo la Biblia, hay siempre una historia que nos conecta a todo ello. Vamos a ver Colosenses 2. Colosenses 2:16. Aparece aquí, ¿verdad? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, el comer, tomar, luna nueva, día de reposo, que no vayan juzgando por ello. ¿Por qué? En el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es la sombra que manifiesta el Señor Jesús. Cuando es día de reposo, como descargan toda carga, miles de pecados que hemos cometido que ni podemos recordar, cuando uno se encuentra con Jesucristo, nos liberamos de ello. Nos despojamos de la carga del pecado. Eso es el sentido verdadero del día de reposo.
Pero la gente, sin trabajar al día de reposo, cree que eso es dar gozo a Dios. Fácilmente hablando, la vida de fe verdadera no lo llevamos nosotros, lo lleva Jesucristo. La vida de fe incorrecta lo llevamos nosotros. Cumplir con los 10 mandamientos, hacer lo bueno, pagar el diezmo, orar, ayunar, arrepentirnos. Señores, nosotros, si hacemos todo aquello, no hay necesidad de que venga Jesús, no hay necesidad de que Jesús muera, no hay necesidad de que venga a derramar la sangre en este mundo. La salvación está en la cruz de Jesucristo, pero la gente no lo ve de tal manera, la cruz de Jesús. Más que ellos piensan, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Cuántas cosas buenas hice yo? La Biblia dice, no es por obra, no por obras. La Biblia, en miles de partes de Romanos aparece aquello. Yo varias veces dije, cuando he ido a África, me encontré con el presidente de Ghana. El presidente me dijo a mí, pastor, yo estoy enfermo y no estoy bien. Me había tratado mi doctor personal durante largo tiempo, pero no me curo y estoy empeorando más y más. En esta mañana, yo, despertándome, ¿sabe lo que pensé? En adelante, ¿cuánto podré vivir más? El presidente solo se puso a calcular cuándo moriría. Él dijo, máximo si vivo, creo que podré sobrevivir 5 días más. Pero pastor, hay algo que quisiera decirle. Soy presidente, pero tengo pecado. Y luego me dijo, tuve cargo de presidente, ya no tengo otro deseo más. Disculpe, pastor, no obtuve el perdón del pecado. Y tengo miedo de ir al infierno. El presidente considerado con más fe en Ghana. Es bien difícil que un presidente participe al culto, a donde vaya. La seguridad puede realmente cuidarlo, pero en la iglesia no pueden hacer la seguridad. Así, la gente como presidente participar al culto del domingo es bien difícil. Participó más que cualquier otra persona y los ciudadanos de Ghana decían que él era el presidente con más fe. Pero yo también he cometido pecado. Tengo miedo porque no obtuve el perdón del pecado. Porque si yo muero sin obtener el perdón del pecado, voy al infierno. Yo le pregunté, Su Excelencia, ¿cómo usted supo que era pecador? Él como que se asustó y me dijo, yo no soy pecador. Si cometo pecado, no es así. Le dije, se asustó. Yo le dije, ¿en qué país? Cuando un pecador comete pecado de por sí, se juzga su pecado. En Ghana, cuando alguien comete pecado, dice, cometí pecado, iré a vivir en la cárcel 2 años. Así se determina, no es así. Y yo le dije, Su Excelencia, por si acaso, ¿usted alguna vez vio la sentencia de final de cómo juzgan su pecado? ¿Qué cosa? ¿La sentencia final de mi pecado? Sí, Su Excelencia. ¿En dónde aparece eso? Aparece en la Biblia. ¿Desea verlo? Sí, deseo verlo. Y le abrí la Biblia. En Romanos 3:23, cuando vemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
cuando leemos esta Biblia. Hay una cosa tan increíble aquí. En el 23, cometiendo pecado, está destituido de la gloria de Dios. Pero en el 24, Jesucristo se crucificó por nuestro pecado y nosotros somos justificados. ¿A ustedes les gusta el 23 o les gusta el 24? ¿El 23? ¿Les gusta el 24? Qué increíble, ¿verdad? Hoy en día la gente que va a la iglesia, si son 10, todos conocen el 23, pero nadie conoce el 24. ¿Tiene sentido esto? Abajo del 23 está el 24. El 23, nosotros somos pecadores, pero el 24 somos justos. En el 23, el pecador, para ser justo, ¿qué hemos hecho nosotros? Absolutamente nada. ¿Quién trabajó? El Señor Jesucristo nos redimió de nuestro pecado. La conclusión. Dios dice, Jesucristo nos redimió nuestro pecado y ni nos dice, justos, no tienes pecado. Hoy en día muchos cristianos ahora dicen que son pecadores, confían en su pensamiento, son engañados por Satanás. Muchos líderes cristianos están enseñando de esta manera. Por eso, los ancianos en gran manera sufren. Los ancianos con dinero quieren ir al cielo y todo lo que tienen entregan, prestan servicio y tenían convicción con todo ese empeño, ya que el pecado no se lava. Cuando ellos mueren, lloran, insultan a Jesús y gritando. Hay gente que no aguanta. Yo de esta manera hice tantas cosas por Jesús, entregué tanto dinero, he entregado mi herencia, pero mi pecado tampoco se lavó. Es porque se esconde todo ello. Hay tantas ocasiones que así ocurre. ¿Por qué? Porque ellos se apoyan en la obra. Nosotros no por obras. No por obras. Entre ustedes, el más bueno de todos y el más malo de nuestra iglesia, ante Dios no tiene ninguna diferencia. Nosotros decimos, ese hermano es muy bueno, ese anciano es bien honesto, ese diácono es santo, esa persona es buena, realmente es muy honesta. Eso es nuestro juicio, pero ante los ojos de Dios todo es igual. Son sucios pecadores. Cuando alguien lo hace bien, cree que tiene mucha fe, de ninguna manera es así. Aquí dice en Hebreos 10:1 que porque la ley tiene la sombra de los fines venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. ¿Cómo la ley va a ser sombra? La ley es ley, punto. La gente piensa así. No logra entender esta palabra. Por eso mucha gente dice, hebreo es muy difícil. Y la gente tiene mucho miedo para predicar el libro de Hebreos. Casi no he visto gente que explique bien el libro de Hebreos. Ahora vemos muchos libros, pero no vemos muchos libros que hablen acerca de Hebreos. Pero Hebreos es el libro más fácil de la Biblia. Porque la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. No es la realidad. La ley tiene muchos significados. Nosotros, Génesis, Éxodo,
Números, Deuteronomio, decimos que son los libros de la ley. A eso se le llama libros de la ley. Los 10 mandamientos también es una de las leyes, se le llama ley también. También hay muchas leyes que se adhieren. Todo eso es ley. Eso es ahora sombra de los bienes venideros. Hace un momento le expliqué cómo puede ser sombra. Ahora el Señor Jesús dice, yo soy el Señor del día de reposo. Todos los cargados, trabajados, venid a mí. Yo os haré descansar. Señores, ¿qué quiere decir aquello? Cuando uno viene delante de Jesús, toda la carga del pecado se descarga. Detalladamente, si explicamos, cuando es día de reposo, que no tenga ninguna carga. Se despoja toda carga porque Jesucristo muriendo en la cruz perdonó nuestro pecado. Delante de Jesucristo, cuando vamos mediante la gracia de Jesucristo, toda carga de nuestro pecado, lo despojamos por completo. Esto es la sombra del verdadero día de reposo. En el Antiguo Testamento, ahora nos despojamos de la carga en el día de reposo, pero cuando venimos delante de Jesucristo, que es el Señor del día de reposo, todo pecado nos despojamos. En Hebreos capítulo 10, 1, porque la ley tiene la sombra de la imagen de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Cuando vemos en la ley, matando a la oveja, matando a la cabra, al buey, de esa manera realizan la ofrenda por el pecado. Por lo cual, así somos perdonados de nuestro pecado mediante lo que dice la ley. Pero no es la imagen misma, es una sombra. El cordero lleva nuestro pecado, ahora el buey, y luego cuando muere, es cuando Jesucristo carga nuestro pecado y muere en la cruz. A eso se refiere. Ahora nosotros, mediante la oveja, obtenemos el perdón del pecado, mediante el buey obtenemos el perdón del pecado, pero Jesucristo, cuando muere por nuestro pecado para siempre es lavado y obtenemos este perdón del pecado. El creer en ello, en esta verdad, es lo real. Pero para que podamos entender perfectamente, se ha hecho el día de reposo. También nos despojamos de toda carga del día de reposo mediante esa historia. Si uno se acerca a Jesucristo, toda carga del pecado se puede despojar. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso dice la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Hoy en día mucha gente, ellos hacen el Padre nuestro que está en el cielo, que la voluntad del cielo se cumpla en la tierra. Que la voluntad del cielo se cumpla en la tierra. Eso es ahora el punto central. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad de Dios, cuando Jesucristo en esta tierra muere por nuestro pecado, nos perdona el pecado. Esto es la voluntad de Dios. Señores, eso todavía no se cumplió porque todavía Jesucristo no había muerto en la cruz como en la tierra, como la voluntad del cielo se cumplirá cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué dice? Que voz se ha oído, este es mi Hijo amado, porque me complazco. ¿Por qué fue bautizado Jesucristo en el Antiguo Testamento?
cuando vemos en Levítico aparece muy bien. 레위기의 속죄 En 제사, Levítico aparece la ofrenda por el 속죄 제사 pecado. 네 가지가 있는데 Hay 4 tipos de ofrendas por el pecado. Cuando el sacerdote comete pecado, cuando todo Israel comete pecado, y cuando el jefe de la tribu comete pecado, 평민이 제사, luego cuando un hombre común comete pecado. En cada momento 짐승이 달라요. es distinto el 그 animal. 짐승을 끌고 와서 Trayendo a ese animal 그 짐승의 머리에 안수. sobre la cabeza del animal, pone la 자, mano. 레위기 En Levítico 17절 한번 보겠습니다. 4:27 vamos a ver. Especialmente aquí, ¿qué es lo que dice? Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. En el 28, luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. En el 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. En Levítico 4, para obtener el perdón del pecado, detalladamente había leído Levítico 4. Cuando el sacerdote comete pecado, cuando toda la congregación de Israel comete pecado, cuando el jefe de la tribu comete pecado, cuando un hombre común comete pecado, son 4 cosas. Era antes de que obtenga el perdón del pecado, era un hombre común. Y yo iba leyendo acerca de la ofrenda por el pecado de un hombre común. Aquí dice: si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Hasta aquí. No había nada de lo que no llegué a entender. Pero en el 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Poner la mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Yo no podía entender bien esto. ¿Por qué? En la iglesia, cuando uno se convierte en pastor, le pone la mano, o cuando se convierte en anciano, le pone la mano. ¿La cabra qué es? Él no se convierte ni en anciano ni en pastor. ¿Para qué le van a poner la mano a él? Esto no tenía respuesta por ello. Varias veces leía y no lograba entender. La respuesta se encuentra, pero pasaba de largo. Y luego, después de mucho tiempo, continué leyendo el libro de Hebreos. En el 4:28 aparece cómo pone la mano. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por más que leía todo Levítico, no podía tener la respuesta. Pasó 3 años por ahí. Leí Levítico 16. En ese momento obtuve la respuesta. Todo tiene su pareja y allí hablaba acerca de la respuesta. El 16, 21. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Yo tengo pecado, soy joven, el sacerdote. Este pecado ahora debe pasar mi pecado a la cabra. Así únicamente se puede, por más que muera 100 veces, sin ello no se puede. Y el sacerdote, ahora cuando pone la mano sobre la cabra, ahora todo pecado pasa a la cabra. Ahora, después de poner la mano, mi pecado ya no sigue en mí, está en la cabra. En ese momento, la cabra debe morir y esa sangre se pone en el cuerno del altar. Porque hay que poner en el cuerno del altar. Allí también explica, aunque está apartado, está en la Biblia,
왜 염소의 머리 안수하느냐? ¿Por qué hay 왜 que, 피를 por qué 번제단 hay que 뿔에 poner la 바르냐? mano? Porque hay que poner la sangre 성경 en el cuerno del altar. 아주 멀리 떨어져 가지고 Está bien lejos eso. 예레미야 17장 En 1절에 Jeremías 17:1 aparece 유다에서는 금강석과 첩필로 기록되어 그들의 마음판과 단뿔에 새겨져. el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón. 하나님은 죄를 두 곳에 기록하는데 Dios escribe el pecado en dos 우리는 lugares. 우리 마음판에다 죄를 기록하고 Nosotros escribimos nuestro pecado en la tabla de nuestro 하나님 corazón 제단에 있는 뿔에다가 y el 죄를 Señor lo 기록해요. escribe sobre los cuernos del altar. 왜? ¿Por qué? 제사 드릴 때 제단에 딱 Porque 뿔이 cuando se 있는데 realiza 뿔에 el 내 죄가 다 sacrificio, 기록돼 아 el 이거 무슨 죄 pecado 짓구나 se 보기 위해서. encuentra en el cuerno. Ah, él cometió tal pecado para 그 ver eso, 양을 잡아서 그 피를 matando 번제단 al 뿔에 cordero, 바른 aquella 이유는 sangre, la razón por la cual lo ponen en el altar, 하나님의 죄의 기록을 porque el 피로 registro del pecado que tiene Dios lo borramos con la sangre. 번제단 뿔에 내 죄가 En los 기록돼 cuernos del altar, 있는데 allí está escrito sobre nuestro 그런데 pecado 암염소의 피를 갖다 con la sangre de la cabra. 기록이 지워지는 걸 가리켜. El registro del pecado se 여러분 borra. 예수님의 피가 Señores, la sangre de Jesucristo. 하나님 모든 기록에 있는 죄를 다 지워. Todo pecado, todo registro del pecado que está en el cielo ha sido borrado por ello. 아멘 되십니까? Amén. 아멘 돼. Amén. 그렇게 죄가 넘어간다. De esa manera el pecado pasa. 이 성경은 Esta 정확하게 Biblia 우리가 exactamente 예수님 건너갔고 dice que nuestro pecado pasó al Señor 그리고 Jesús 죽은 거야. y que murió. 그리고 이런 성경을 다 자세히 생각해 보면 Cuando nosotros detalladamente nos ponemos a pensar en esta Biblia, 16장 en Levítico 21절에 16:21, 아론은 두 손 y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todo su rebelión y todo su pecado, poniéndole así sobre la cabeza del macho cabrío. 이 사실이 Esta realidad 선명하게 성경에 detalladamente lo han escrito 예수님께서 el Señor Jesucristo. 갈릴리에서 요단강으로 왔어요. De Galilea al Jordán había venido. 여러분 어릴 때 갈릴리 살아셨잖아요. Jesucristo de pequeño creció en Galilea, ¿verdad? 갈릴리 요단강에 왔어요. Había venido al 예루살렘에 Jordán. 것도 아니고 No fue ni a Jerusalén, no fue ni a 바로 Samaria, 요단강에 왔어요. directamente vino al Jordán. ¿Por qué? 요단강에서 세례 Porque en el Jordán Juan el Bautista 회개의 daba 세례를 el bautismo, el arrepentimiento. 독사의 자식들아. Hijos de serpientes. 독사의 새끼야. Debería 독사고 tener- 자식이란 거지, 그죠? ¿Cómo hijo de serpiente? Cría debería ser, ¿verdad? 강아지 개새끼 카죠. Decimos cría de perrito, 뱀새끼. cría de serpiente, cría de conejo. 독사의 자식이란 거. Él decía, hijos de serpiente, hijos de víboras. 성에 좀 점잖았어요. 그 La Biblia lo escribe bien caballeroso, por eso lo escribe así. ¿Quién salvará a ustedes de esta generación maligna? 합당한 열매를 맺고. Debes tener frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente se acercaba y cuando se arrepentía, 세례를 daba el 그 bautismo. 세례 요한의 Y 세례는 회개의 el bautismo de Juan el Bautista es el bautismo del 예수님이 arrepentimiento. 갑자기 세례 요한의 De repente un día Jesús se acerca a Juan el Bautista, que quiere recibir el bautismo. Y Juan el Bautista se asusta. Yo soy el que debe ser bautizado. ¿Por qué usted viene junto a mí? 예수님 거기서 뭐라고 ¿Y qué dice Jesús? Deja ahora. 우리가 이와 같이 하여 모든 Es necesario que hagamos así para que toda justicia se cumpla. 예수님이 세례 El Señor 세례를 Jesús 받는 모든 의를 이루지요. ahora es bautizado por Juan el Bautista, pero ¿por qué se cumple toda justicia en ese momento? 예수님이 하나님의 어린 El Señor 양이니까 Jesús es el Cordero de Dios 이 세상 y sea 죄 quien 넘겨야 fuera. 하는 거예요. Alguien debía pasar el pecado a 안수함으로 죄가 Jesús. 넘어간다고 그랬는데 Y poniendo la mano dice que el pecado pasa. 온 세상의 죄를 Todo el pecado del mundo para trasladar a Jesucristo. Jesucristo fue bautizado. 예수님 죄가 없으신데 뭐 Jesucristo no 회개, tenía 세례 pecado 받을 필요가 y 없죠. no hay necesidad de que reciba el bautismo de 예수님, 우리가 이와 arrepentimiento. 같이 하여 모든 haciendo así. 의를 이루는 것이 Deja 합당하다. ahora. Esto es digno para que toda 모든 justicia 의가 se 이루어지기 cumpla. 위해서는 모든 죄가 Para que se cumpla 씻어져야 toda 합니다. justicia, todo pecado debe ser lavado.
Por lo cual, en el Antiguo Testamento, en la cabeza de la cabra oveja, poniendo la mano, el pecado pasa y la oveja debe morir para que el pecado sea lavado. Sin poner la mano, el pecado, si no pasa y muere, y si simplemente muere, el pecado no es perdonado. Jesucristo, ahora el sacerdote debe poner la mano sobre él. Juan el Bautista, su padre es el sumo sacerdote. El hijo del sumo sacerdote es sacerdote. Juan el Bautista también era sacerdote, estando en la posición del sacerdote, poniendo la mano sobre la cabeza de Jesucristo. Ahora pone el pecado a la oveja y eso es lo que va cumpliendo. En San Mateo capítulo 3 aparece, ¿verdad? Allí aparece. Pero luego, en San Juan, cuando nosotros vemos, al día siguiente, dice, ayer, día siguiente después de que obtuvo el bautismo, cuando Jesús se acerca junto a Juan, dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Señores, Jesucristo vino para hacer nuestra ofrenda. Y en la ofrenda de expiación, uno debe poner la mano sobre la ofrenda para que el pecado pase y así únicamente el pecado es lavado. Realmente, si no pone la mano, viene a ser vano. ¿Entiende? Cuando Jesucristo es bautizado, no es otra cosa. En Levítico 16 dice, en el 21, ¿verdad? Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. En la Biblia exactamente va hablando acerca de estos puntos. Ahora Jesucristo es el Cordero de Dios para morir. Ahora debe de ponerse la mano en él y debe morir derramando la sangre. En ese momento todo nuestro pecado es lavado. Por eso se dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. El Señor Jesucristo viniendo, muriendo en la cruz, nuestro pecado es perdonado. Eso en sí, Jesús, que es el Cordero de Dios, muere por nuestro pecado y eso es lo que en el Antiguo Testamento va matando al Cordero. Eso ahora va explicando al Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, mucha gente pone la mano sobre el animal y muere el animal y así es perdonado su pecado. Todo eso que viene a ser sombra del Señor Jesucristo, que es el día de reposo. En el día de reposo toda carga nuestro pecado lo despojamos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ahora habían puesto la serpiente de bronce en el madero. ¿Qué quiere decir eso? Señores, el bronce se refiere al juicio. Cuando uno mira la serpiente de bronce, ahora vive. Cuando uno comete pecado y mira a Jesucristo en la cruz, en esa cruz mi pecado ha sido lavado y el temor se despoja y se despoja del pecado. Todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es sombra. El punto principal de aquello es Jesucristo. ¿Aquí hay algún miembro de la Iglesia Adventista? No es que debe tener culto en el día de reposo. En el día de reposo, el que descanse. En el día de reposo debemos despojarnos de toda carga. El Señor día de reposo es Jesucristo. Cuando venimos delante de Jesucristo nos despojamos de todo nuestro pecado y a eso se refiere. No conoce el sentido verdadero de la Biblia, entonces nos inclinamos por una parte y mucha gente cree que lo que él conoce es la verdad. ¿Quién conoce mejor que yo acerca del día de reposo? Dicen. Satanás se reirá. Y no se refiere a ello.
el día de reposo, Jesús dice, 예수님 앞에 모든 죄 cuando uno viene delante de Jesús, ahora se descarga de toda carga. Y si miramos a la serpiente de bronce, viviremos. Todo se refiere a la cruz de Jesucristo. 근데 그걸 모르고야 Pero sin saber eso, simplemente 장차오는 좋은 dice, 일을 la 그림자를 ley, 안다고. teniendo la sombra de los fines venideros, no la imagen misma de las cosas. 그거 모르고 아주 율법 Yo 아래 también. 있는 사람들이 많습니다. Ahora hay tanta gente que está amarrada a la ley. 예수 El sentido verdadero ahora manifiesta el Señor 양을 잡아 Jesús. 제사를 드리고 Matando al cordero tiene 예수 죽음으로 sacrificio. 제사하는 걸 이렇게 말하고 Y se refiere a cómo Jesucristo 안식일도 muere por 예수 안에 nuestro pecado. 오면은 Cuando 모든 짐을 죄 viene 짐을 벗는 en 그 medio de Jesús, ahora se despoja de todo pecado como en el día de reposo. Pero Satanás guía a la gente 행위에 속해가지고 y va a un camino incorrecto y se apoya 선한 en 일을 su 내가 obra. 구원받을 줄 알고 Haciendo algo bueno, cree que podrá recibir la salvación. 예수 때 피가 La sangre de Jesucristo es lo que nos salva. 그래서 우리는 Por lo cual 율법은 nosotros, 장차오는 좋은 일을 la ley 그림자를 teniendo la sombra de los fines venideros, no la imagen misma de las cosas. 이 사실을 Esta realidad profundamente en el corazón deben ponerlo. Matando al cordero tiene sacrificio, eso es la sombra de Jesucristo. Viendo Jesús cuando muere por nuestro pecado ha sido lavado como una blanca nieve, ya que la gente se apoya en la ley, en la obra, y nadie puede decir que es perfecto. La única manera para quedar limpio del pecado es la cruz de Jesús. Y matando al cordero realiza la ofrenda por el pecado, cumplir el día de reposo. Todo se refiere al Señor Jesús. Matando al cordero se refiere a cómo Jesús perdona nuestro pecado muriendo y nos despojamos de toda carga en el día de reposo. Cuando venimos delante de Jesús, toda la carga de nuestro pecado lo despojamos y eso lo representa. Realmente, señores, si creen en la cruz de Jesucristo, ya que murió por mi pecado en la cruz, nos liberamos de nuestro pecado y verdaderamente somos santos. La fe verdadera, verdaderamente lo necesitamos, pero el cristianismo se ha tergiversado en gran manera, especialmente hoy en día entre las denominaciones cristianas. El WCC se ha unido con el comunismo y no podemos dejar de sentir el dolor. Con la fe correcta delante de Jesús, obteniendo el perdón del pecado, caminando con Jesús, hallaremos la gracia de Jesús. Nosotros comúnmente solemos decir, Señor, soy pecador. No se refiere a ello. Quiere decir, Señor, usted fracasó en la cruz. Es insultar en gran manera al Señor Jesús. No se imaginan claramente nuestro pecado. Ahora Él murió en la cruz por nuestro pecado y nos perdonó. Quiere decir, usted no pudo lavar mi pecado en la cruz. No hay un insulto más grande que eso ante Jesús. El que uno diga que es pecador no es humilde, es malo, es sucio, es negar a Jesús. Era pecador. En Romanos 3:23, éramos nosotros pecadores, pero por la redención en Cristo Jesús, ahora hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. El Señor nos dice, justos crean en esa palabra. Sin nada cambió, ahora sin ningún empeño que hayamos hecho, Jesús lo hizo, no hicimos absolutamente nada, gratuitamente, por gracia. Somos justificados. Vamos a orar. Dios Padre Santo, mediante el Espíritu Santo, dentro de nosotros nos ha mostrado el misterio precioso del Señor. Le agradecemos. Para recibir el perdón del pecado, aparte de la sangre de Jesucristo, no hay nada. Decimos creer en Jesús, pero los que están en medio del pecado no están creyendo en Jesús como la voluntad, que se cumpla la voluntad en la tierra como en el cielo. El Señor Jesús cargó nuestro pecado. Cuando Juan el Bautista es bautizado,
había dicho, Dios, este es mi Hijo amado, porque me complazco, cargando el pecado del mundo. Había realmente determinado morir y Dios se gozó. Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy en día todos nosotros que estamos aquí, el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que se ha trasladado al Señor Jesús creyendo en esta verdad. Queremos agradecer, glorificar al Señor que nos perdonó el pecado. Despojándose del pecado, queremos tener la verdadera libertad. Le agradecemos, oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, señores.